Vamos a desarrollar este día la evaluación de interfaces centradas en el usuario. A manera de introducción, se plantean tres conceptos, que es evaluar una interfaz, que es un método de evaluación, y un test de usabilidad. La evaluación es el proceso por el que se determina el valor o la calidad de la misma en relación a unos objetivos marcados. Esto se va a llevar a cabo principalmente respondiendo a dos preguntas: ¿qué se va a evaluar y por qué se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? Porque no es lo mismo valorar una interfaz que algunos de sus elementos. Y aquí pongo algunos ejemplos que también los autores nos brindaron. Por ejemplo, se va a evaluar la navegación, el diseño de pantallas, la efectividad, por mencionar algunos. ¿Por qué? Esas son las razones por las cuales se va a llevar a cabo esta evaluación. Y aquí tenemos algunas. Principalmente es el mundo real, es decir, cuál es el entorno en el que se va a desarrollar la interfaz, en el que se va a llevar adelante el proceso, y saber cómo los usuarios la utilizarán o cómo mejorar este proceso de funcionamiento particularmente importante para tener en cuenta en los requisitos de un producto o de una interfaz a la hora de también de valorarlo, ¿no? De evaluarlo. Comparar las ideas, es decir, saber qué diseño o idea es la que mejor es acogida. Siempre es importante también tener algunos otros ejemplos de manera que nuestra interfaz, que pueda ser parecida o que pueda estar en la misma línea de desarrollo, pueda tener mejor este, usabilidad, ¿no? Y no se pierda el tiempo elaborando diferentes interfaces o desarrollando diferentes ideas sin que en realidad la interfaz tenga una acogida importante. Por otro lado, hay que tener también el objetivo claro, es decir, los desarrolladores deben tener este objetivo a alcanzar cuando están elaborando un producto. Desde el principio se tiene que saber qué es lo que yo quiero lograr con esta interfaz y, si es posible, en la medida que sea medible y que también sea dirigido hacia la adecuación de la interfaz a sus usuarios. Entonces, estos dos aspectos también nos van a brindar un objetivo. Cotejar la interfaz con unos estándares. Esto también nos va a ahorrar tiempo y problemas, porque siempre es necesario adentrarse en la interfaz y ver si cumple los estándares que ya están establecidos para el desarrollo de la misma. El método de evaluación, el segundo punto de esta introducción, es sobre todo, dice, es aquel procedimiento en el que se recogen datos relevantes sobre la operabilidad y usabilidad de un sistema. Esos dos métodos son de mucha ayuda, tienen algunas desventajas y también es importante que sepamos qué plan de evaluación vamos a desarrollar. Ayuda porque dice a la interfaz a ser usable y debe tenerse en cuenta que los aspectos detectados en la interfaz no solo van a mejorar esta interfaz, sino el producto en su conjunto. Entonces, esta interfaz que sin duda estará dentro de un sistema que es de un producto, pues siempre va a ser importante tener este método de evaluación de manera que nos ayude a que podamos brindar esa usabilidad y tener en cuenta los aspectos importantes que tiene que contener esa interfaz en el desarrollo. Brinda problemas en el sentido que la perfección no existe, entonces no porque tengamos un método de evaluación, la interfaz va a ser perfecta. Entonces, incluso dice el autor que después de muchos tests realizados por expertos y diseñadores y demás, incluso con el usuario, pues no tendrá el éxito garantizado, ¿no? Es difícil y sobre todo porque una interfaz siempre también va en desarrollo. Para realizar este método de evaluación es importante tener en cuenta estos aspectos: el entorno del proceso, la naturaleza de la interfaz, la fase del proyecto en la que se encuentra, la información que se pretende conseguir con la evaluación,
la experiencia en el campo de diseño y de la evaluación del equipo, los recursos disponibles y el grado de calidad en el proceso de evaluación que se pretende conseguir. Por otro lado, en esta tercera parte de la introducción, hemos de desarrollar también qué es un test de usabilidad. Esto es sobre todo para mejorar el diseño de la interfaz y podamos nosotros realmente sustraer, ¿verdad? Realmente lo que es útil o brindar esa usabilidad y también estos test pueden tener el riesgo de que si no los utilizamos puede haber fallas. Sin duda, caemos a la cuenta que es necesario. En este aspecto del fallo ¿por qué? Porque el descuidar la evaluación puede llevar a problemas graves. Fallar en la evaluación del producto puede significar no contactar con el público deseado o incluso no disponer de un plan adecuado de atención al usuario. También dice, un sistema o proceso de evaluación será útil y válido en relación a su capacidad de identificar los problemas y posibles soluciones de una interfaz. Entonces, este test de usabilidad tendrá su fin, cumplirá su fin si realmente está identificando los problemas de la interfaz y brinda soluciones. Y por otro lado, tenemos la necesidad que hay de estos métodos de test de usabilidad, puesto que la evaluación siempre es necesaria, aunque se tenga poco tiempo y se considere que es un proceso que requiere demasiados recursos. El plan de evaluación debe ir acorde a la etapa del diseño en el que se encuentra la interfaz. Por lo tanto, se debe evaluar siempre y en forma continua. Esto es a manera de introducción. Ahora veremos cómo Nielsen y Mack, estos dos autores, nos brindan 4 formas básicas y complementarias de evaluar el método de evaluación, ¿no? Bueno, en la evaluación se tiene sobre todo el sistema automático, el empírico, el formal e informal. Estas son 4 formas básicas de evaluar. Automática es aquella en la que se mide la usabilidad a través de un recuento computarizado de datos. Entonces, eso es de una manera automática. Empírica. Se realiza a través de test con usuarios reales. Se brinda en el campo de acción. Tenemos también las fórmulas. La manera formal es una fase de fórmulas para calcular la usabilidad, y la informal, que tiene en cuenta diversas variables tales como la experiencia de los evaluadores o el nivel de formación de los usuarios. Y bueno, vamos a entrar ya en este tema de métodos de evaluación de manera concreta previa a la distribución de la interfaz y durante la vida activa de este producto. Métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Tenemos 7 métodos que nos brinda el autor. La primera es la heurística, el método de evaluación heurística, que es cuando los expertos critican la interfaz confrontándola con una guía de elementos básicos de diseño elaborada previamente por otro grupo de expertos. Esto es de una manera individual y es una herramienta de comparación y de objetivos explícitamente estipulados. Ya está establecido. Entonces ellos se basan en esto para poder hacer la crítica o el análisis. Esta metodología tiene como objetivo determinar errores más comunes en el diseño, más que determinar qué grado cumple la herramienta tal o cual funcionalidad. Sobre todo ver los errores. Segundo método, revisión por recomendaciones previas. Estas son reglas e interpretaciones detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces.
Entonces, una revisión a base de las reglas. Define sus elementos, su apariencia y su comportamiento refiriéndose normalmente a 3 áreas de este diseño: el área física, el área sintáctica y el área de la semántica. Siguiente método, la inspección de la consistencia. Esto es cuando los expertos verifican periódicamente la consistencia de una familia de interfaces, en especial en lo referente a la terminología, al color, a la composición y distribución de elementos de presentación, los formatos de la importación y exportación de datos, o las formas que ayudan al usuario, sin olvidar que los conceptos no relacionados deben ser mostrados de forma inequívoca. Siguiente, las simulaciones del usuario, es decir, estos expertos simulan ser esos usuarios, ejecutan la interfaz y recorren todas las funciones, y paso a paso ellos brindan esta crítica, pero esto es mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar al usuario. Se intenta vaticinar el comportamiento del usuario frente a la interfaz y predecir los errores que pueden encontrarse. El juicio formal es este quinto método. Dice: los expertos se reúnen para discutir acerca de la interfaz después de haberla estudiado de forma individual. La discusión en un inicio debe ser una lluvia de ideas, pero que también va a brindar aspectos que se puedan mejorar de una manera explícita. Las pruebas de usabilidad o facilidad en el uso, los test, que también son este método de evaluación. Este grupo de metodologías tiene el objetivo de buscar diferencias entre las diferentes interfaces, compararlas, a la vez buscando fallos sin necesidad de tener una lista estricta de elementos a inspeccionar. Se busca observar el comportamiento real de los usuarios analizándolo. Y finalmente, este método de evaluación, previa a la distribución de la interfaz, es la opinión de los usuarios. Esto se puede llevar a cabo de manera general a través de encuestas, en los chats, en los mails, llamadas telefónicas, soporte técnico, etc. Estas encuestas pueden servir para preguntar a los usuarios incluso su impresión sobre cualquier aspecto de la interfaz, y también se pueden hacer foros de discusión. Es un contacto también muy directo, muy presencial con el usuario y supone una fuente de información muy importante. Esto es lo que tenemos como métodos de evaluación previa a la distribución. En los métodos de evaluación durante la vida activa del producto, de la interfaz, esto es, cuando una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y demás equipo involucrado en su diseño, realización y mantenimiento. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta estos 4 métodos que nos van a ayudar a realizar esta evaluación ya cuando el producto se está utilizando. Primeramente tenemos el seguimiento, que se hace de 2 maneras, telefónico o online, por medio de una atención personalizada al usuario final. Es una asistencia integral e inmediata al usuario. Una desventaja sería la falta de personal para realizar el seguimiento. El soporte, que va muy de la mano con el seguimiento, se presta el servicio y capacitación al usuario que llama, pero no se puede adaptar al producto, el producto a sus necesidades concretas. Se da un soporte para que lo utilice, para que lo pueda llevar adelante, para que pueda tener los beneficios, pero no se puede dar una respuesta concreta a una necesidad muy particular del usuario. También este método de la comunicación, este método de evaluación, donde los usuarios pueden mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz
pero esto es una manera un poquito más lenta, por supuesto que se lleva adelante por medio de correos u otro sistema de comunicación, pero no brinda una solución inmediata, no una respuesta inmediata al usuario. Algunos otros métodos de evaluación durante la vida activa se puede decir que es grupos de noticias y de encuentros y boletines, ¿no? A través de mensajes, de mails, de otras redes sociales y demás que se pueda brindar una solución para poder utilizar la interfaz, pero que también nos va a brindar respuestas y opiniones de los usuarios. El mejoramiento del sistema, que se trata de la evaluación de este sistema de evaluación, de este método de evaluación de una interfaz en el desarrollo. No existen metodologías puras de evaluación, siempre va a ser variable, incluso pues se depende mucho de la tipo de interfaz que queremos desarrollar. La metodología de evaluación considera el agente activo, es decir, el usuario, la usabilidad más que la efectividad o eficiencia del sistema. Esto es porque para mejorar la evaluación nunca hay que perder de vista lo que el usuario necesita para poder desarrollarse, ¿no? Dentro de la interfaz. También seleccionar los métodos o planes apropiados de un proceso requiere de la unión de variables muy diversas. Entonces, entre todas las variables, entre todo lo que puede ir desarrollándose como problemática, como lluvia de ideas en la creación de una interfaz, es importante que se pueda unir, ¿no? Se pueda poner en un solo espacio para poder eh, mejorar, ¿no? Mejorarlo. El creador de la interfaz ha de decidir qué metodología utilizar para su proyecto de interfaz. Entonces, esta es la manera en que se puede mejorar el sistema de evaluación y así es como concluimos este desarrollo de evaluación de interfaces centradas en el usuario. Les agradezco su atención y de antemano, pues también un saludo.